Hola, hoy vamos a resolver esta integral indefinida. Esta dice la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado por raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Antes de empezar, observemos la estructura del integrando. Tenemos en el denominador un término que contiene la raíz cuadrada de una diferencia de cuadrados. Esta forma es un indicador clásico de que debemos utilizar sustitución trigonométrica, específicamente al tener la estructura 9 menos x al cuadrado, donde en este caso 9 es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sabemos que la sustitución más adecuada será relacionar x con la función seno. Entonces, para resolver esta integral utilizaremos el triángulo rectángulo con su ángulo θ. Este método nos permitirá convertir la integral original en una más simple en términos de funciones trigonométricas. A partir del triángulo rectángulo podemos definir las siguientes razones trigonométricas en función del ángulo θ. Luego asignamos la hipotenusa 3, ya que 3 al cuadrado es igual a 9, el cateto opuesto al ángulo θ, x, y el cateto adyacente, que es 9 o 3 al cuadrado, menos x al cuadrado. Recuerden que cuando utilizamos el teorema de Pitágoras, al despejar un cateto, es lógico que al primer número se le reste la incógnita al cuadrado. Por lo tanto, el cateto adyacente es toda la expresión, incluido el radical. Luego, escribimos el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué relación tiene el teorema de Pitágoras en la integral? La relación entre el teorema de Pitágoras y este tipo de integrales no es directa en el cálculo integral en sí, sino en el diseño del método de sustitución que utilizamos para resolverla. Entonces lo que hay bajo el radical son los catetos. Exactamente, esa es la clave para entender la sustitución trigonométrica. Para ser más preciso, en términos geométricos basados en el triángulo rectángulo de la imagen, la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado es el cateto adyacente al ángulo θ. La variable x es el cateto opuesto al ángulo θ y el número 3 es la hipotenusa. ¿Por qué esto es fundamental? Cuando tienes una expresión como a al cuadrado menos b al cuadrado, siempre estás lidiando con la relación de Pitágoras. Es decir, raíz cuadrada de a, que en este caso es 9 o 3 al cuadrado, menos b al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado, y que para nuestra integral corresponde al cateto adyacente al ángulo θ. ¿Y cuándo existe una suma bajo el radical? Cuando tienes una suma bajo el radical, la lógica del triángulo cambia porque el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y al despejar nos queda raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Esto significa que en el escenario la expresión bajo el radical representa la hipotenusa. Luego aplicamos razones trigonométricas, y la primera que podemos ver en el triángulo rectángulo es seno del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, o sea, x dividido entre 3. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por 3 y nos queda 3 seno del ángulo θ es igual a 3 por x sobre 3. El 3 del numerador contiene una vez al 3 del denominador y nos queda como 3 seno del ángulo θ es igual a x. ¿El objetivo principal es utilizar seno, coseno, tangente? Así es, exactamente. Esas tres razones trigonométricas son las herramientas principales que utilizarás, y la elección de cuál usar depende totalmente de qué estructura tenga el radical de tu integral. Y ahora ordenamos x y decimos x es igual a 3 seno del ángulo θ. Luego derivamos la expresión. El diferencial de x es igual a 3 coseno del ángulo θ por el diferencial del ángulo θ. ¿Por qué derivas 3 seno del ángulo θ? Derivamos x igual 3
seno del ángulo teta, porque al hacer un cambio de variable en la integral, no basta con sustituir solamente la variable x. Es obligatorio sustituir también el diferencial de x para que toda la integral quede expresada en la misma variable, en este caso el ángulo teta. Ahora sustituimos las igualdades en nuestra integral original. Recuerden que ya tenemos el valor de x y de el diferencial de x, y nos queda la integral de el diferencial de x, que en este caso es 3 coseno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta. En el denominador, la integral original tiene x al cuadrado, por lo tanto, escribimos su igualdad 3 seno del ángulo teta al cuadrado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, o sea, 3 seno del ángulo teta al cuadrado. Y esto nos queda como la integral de 3 coseno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta. Ahora la expresión que está dentro del paréntesis la elevamos al cuadrado. Por lo tanto, 3 al cuadrado es igual a 9, seno del ángulo teta al cuadrado es igual a seno al cuadrado del ángulo teta, por la raíz cuadrada de 9 menos, nuevamente lo que está dentro del paréntesis lo elevamos al cuadrado, 3 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado o 9, y seno al cuadrado es igual a seno al cuadrado del ángulo teta, y esto es igual a la integral de 3 coseno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta, sobre 9 seno al cuadrado del ángulo teta por 9 menos 9, 3 al cuadrado es igual a 9, por seno al cuadrado del ángulo teta. Ahora, en el denominador del integrando y bajo el radical, agrupamos los términos, el 9 menos 9 seno del ángulo teta al cuadrado, y nos queda la cantidad subradical como, entre paréntesis, 9 menos 9 seno al cuadrado del ángulo teta. Entonces, hacemos este movimiento para factorizar, y nos queda la integral de 3 coseno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta, sobre 9 seno al cuadrado del ángulo teta, por la raíz de 9 por 1 menos seno al cuadrado del ángulo teta. Uf, me perdí. ¿Me podrías explicar lo que hiciste bajo el radical? No hay ningún problema, Renata. La factorización de la expresión que está bajo el radical, es decir, el factor común 9, es un paso fundamental para eliminar la raíz cuadrada. En este caso, encerramos entre paréntesis y extraemos el 9, por lo tanto dentro nos queda 1 menos seno al cuadrado del ángulo teta. Observa que el número 9 se repite en ambos términos dentro de la raíz. Al extraer el 9 como factor común, la expresión se convierte en 9 por el paréntesis 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado. Y esto es igual a la integral de 3 coseno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta, sobre 9 seno al cuadrado del ángulo teta, por la raíz cuadrada de 9 por el paréntesis coseno al cuadrado del ángulo teta. ¿Por qué dentro del paréntesis queda coseno al cuadrado del ángulo teta? Eso ocurre gracias a la identidad trigonométrica pitagórica fundamental. Seno del ángulo teta al cuadrado más coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a 1. Para entender por qué ese 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado se transforma en coseno del ángulo teta al cuadrado, debemos recordar la base de toda la trigonometría sobre el círculo unitario. La relación que vincula al seno y al coseno es seno del ángulo teta al cuadrado más coseno del ángulo teta al cuadrado es igual a 1. En la integral, al factorizar el número 9, obtuviste dentro del radical la expresión 9 por 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado. Si observas la identidad fundamental, puedes despejar fácilmente el término pasando el seno al otro lado de la igualdad. Y como ahora sabemos que 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado es exactamente lo mismo que coseno del ángulo teta al cuadrado, simplemente reemplazamos esa parte de la expresión dentro del paréntesis. Teníamos 9 por 1 menos seno del ángulo teta al cuadrado, por lo tanto sustituimos por su igualdad, que es coseno del ángulo teta al cuadrado. Ahora decimos la integral de 3 coseno del ángulo teta, diferencial del ángulo teta, sobre 9 seno
al cuadrado del ángulo θ por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado o 9 por coseno al cuadrado del ángulo θ. Ahora, como dentro de la raíz cuadrada tenemos dos factores, 9 por coseno al cuadrado del ángulo θ o 3 al cuadrado por coseno del ángulo θ al cuadrado, es decir, una multiplicación, podemos extraer raíz cuadrada de ambos factores. Entonces, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado o raíz cuadrada de 9 es igual a 3 y la raíz cuadrada de coseno del ángulo θ al cuadrado es igual a coseno del ángulo θ. Y nos queda en el denominador 9 seno del ángulo θ al cuadrado por 3 coseno del ángulo θ. Luego decimos que en el numerador tenemos 3 coseno del ángulo θ y en el denominador como factor tenemos 3 coseno del ángulo θ. Por lo tanto, el numerador contiene 3 coseno del ángulo θ una vez y nos queda la integral del diferencial del ángulo θ sobre 9 seno al cuadrado del ángulo θ. Luego decimos que 3 coseno del ángulo θ contiene una vez a coseno del ángulo θ del denominador, por lo tanto en el numerador nos queda un 1 que es el elemento neutro que acompaña al diferencial, por lo tanto en matemáticas se omite ya que no afecta en este caso al diferencial. Sin embargo, se nos produce una constante fraccionaria que es un noveno que la extraemos de la integral y nos queda 1 sobre 9 por la integral del diferencial del ángulo θ sobre seno al cuadrado del ángulo θ. Luego decimos 1 sobre 9 por la integral de 1 sobre seno del ángulo θ al cuadrado, que es igual a menos cotangente del ángulo θ. Entonces, multiplicando la constante fraccionaria 1 sobre 9, nos queda menos cotangente del ángulo θ sobre 9 más la constante de integración. Ahora escribimos la integral inicial que dice la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado por raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado es igual a menos 1 sobre 9 cotangente del ángulo θ más la constante de integración. Entonces ahora tenemos que construir el triángulo rectángulo y nos queda el triángulo rectángulo con su ángulo θ, su hipotenusa de 3, el cateto opuesto x al ángulo θ y el cateto adyacente al ángulo θ, raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Por qué volvemos a dibujar el triángulo rectángulo? Volver a dibujar el triángulo rectángulo al final del ejercicio es la forma más segura y visualmente clara de realizar la traducción de regreso del ángulo θ a la variable x. Entonces escribimos la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces, al dibujar el triángulo rectángulo, evitamos errores de memoria. Al tener el dibujo enfrente, no tienes que intentar recordar las identidades trigonométricas de memoria o adivinar cuál razón corresponde a cada lado. Simplemente lees los valores directamente del triángulo. Facilita el cálculo de razones inversas. Es mucho más sencillo identificar la cotangente del ángulo θ viendo que es el cateto adyacente sobre el opuesto en el dibujo, que intentar despejar a partir de las funciones seno o coseno. Proporciona una referencia visual. Al ver los lados del triángulo, puedes construir cualquier razón trigonométrica necesaria para completar la solución sin riesgo de confusión. Entonces nos queda menos 1 sobre 9 por la cotangente, que en razón trigonométrica es el cateto adyacente, raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre el cateto opuesto, que es x, más la constante de integración. Y luego multiplicamos la fracción por la cotangente y nos queda menos raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre 9x más la constante de integración. Y con esto hemos completado la resolución de nuestra integral, volviendo finalmente a nuestra variable original. Espero que este paso a paso utilizando el triángulo, rectángulo y la sustitución trigonométrica te haya ayudado a entender mejor cómo simplificar este tipo de problemas. Gracias por acompañarme, regálame un me gusta y suscríbete
a este canal. Chau, chau. Nos vemos en la próxima aventura matemática. Hasta la próxima.